Buenas chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más de El Jaria. Tras habernos enterado de los conceptos básicos de la probabilidad, como eran la probabilidad del contrario, la probabilidad de la unión, las leyes de De Morgan, vamos a meternos en algo un poco más complicado que es la probabilidad condicionada, que nos permitirá calcular la probabilidad de la intersección. Si estamos preparados, listos, ¡ya! Lo primero de todo, la definición. Se llama probabilidad del suceso B condicionada al suceso A y se escribe así, con una B, una barrita y una A la probabilidad de la intersección de los dos sucesos dividido entre probabilidad de A, siempre que probabilidad de A sea distinta de 0. Claro, si probabilidad de A es 0, esto no se podría hacer porque nos saldría una división entre 0. El ejemplo clásico es, una vez más, la extracción de una carta de una baraja española. Entonces tenemos los sucesos A, que es sacar rey, B, que es sacar oro, y C, que es sacar figura. La probabilidad condicionada, la idea que tenemos es que una determinada información nos puede cambiar la probabilidad de un suceso o no. Por ejemplo, en este caso, si no nos dicen nada, la probabilidad de A, que era sacar rey, sería 4 entre 40, porque hay 4 reyes de 40 cartas, es decir, un décimo. Pero si a nosotros se nos informa de que la carta que ha salido es oro, a lo mejor la probabilidad cambia. Es decir, la probabilidad de sacar rey sabiendo que ha salido oro puede cambiar. En este caso no lo hace. Y no lo hace porque si sabemos que ha salido oro, los casos favorables son solo 1 de 10 posibles. Esto también se podría hacer aplicando la propia fórmula, como tenemos aquí. Sería la probabilidad de la intersección de A y B, que sería de rey y de oro, es decir, de rey de oros, que saldría un cuarentavo, dividido entre la probabilidad de B, que es la probabilidad de sacar oro, 10 cuarentavos. Simplificando los 40 también sale un décimo. ¿Siempre que tengamos una información la probabilidad se va a mantener igual? Pues lógicamente no. En este caso, si la información que tenemos es sacar figura, la probabilidad veremos que cambia. Porque la probabilidad de sacar rey, sabiendo que ha salido figura, sería casos favorables, sigue habiendo 4 reyes, pero ya no de 40, sino de 12 figuras. Es decir, la probabilidad es un tercio. También aplicando la definición, obtendríamos que la probabilidad es un tercio. Resumiendo, ¿una información puede cambiar el resultado de una probabilidad? Pues a veces no y a veces sí. Cuando una determinada información nos deja la probabilidad exactamente igual, es decir, la probabilidad de A es lo mismo que la probabilidad de A condicionada a B, los sucesos se dicen independientes. En caso contrario, se dicen dependientes. Y ya en el ejemplo anterior hemos visto que el hecho de saber que era oro no cambiaba la probabilidad de sacar rey, con lo que A y B eran independientes, ya que la probabilidad no variaba. Por contra, la información de sacar figuras, saber que había salido figura, sí cambiaba la probabilidad de sacar rey, con lo que los sucesos se dicen dependientes. Esta definición de aquí es lo que nos va a decir si los sucesos son dependientes o independientes, pero también el sentido común. Va a haber sucesos que claramente van a influir en la probabilidad de otros y otros que evidentemente no. De este modo, cuando suponemos que los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección la podremos calcular como probabilidad de A por probabilidad de B. Mientras que si son dependientes, la probabilidad de A intersección B será probabilidad de A por probabilidad de B condicionada a A. Estas dos fórmulas aparecen de la definición de probabilidad condicionada. Teníamos que la probabilidad de B condicionada a A era la probabilidad de la intersección dividido entre probabilidad de A. Simplemente despejándolo obtenemos cuánto es la probabilidad de la intersección. Esto sucede cuando tenemos solo dos sucesos, pero en general, si tenemos n sucesos, cuando sean independientes, la probabilidad de la intersección la podremos poner como el producto de probabilidades, mientras que si son dependientes nos quedará esto, que vamos a aplicar bastantes veces, sobre todo estos dos primeros factores. Es decir, la probabilidad de todas las intersecciones es la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 condicionada a sub 1 por la probabilidad de A sub 3 condicionada a sub 1 intersección A sub 2 y así sucesivamente. Ahora, con un ejemplo muy clásico, vamos a entender cómo calcular la probabilidad de la intersección en los dos casos, cuando es independiente y cuando es dependiente.
El ejemplo clásico del que hablo es la extracción de 2 cartas de una baraja española de 40 naipes. Entonces nos piden la probabilidad de que ambas sean reyes. Claro, vamos a considerar 2 casos. La primera, o el primer caso, es cuando la primera carta la devolvemos antes de sacar la segunda. Y el segundo caso, cuando no la devolvemos. En el primer caso, estos 2 sucesos, que son obtener rey en la primera extracción y obtener rey en la segunda extracción, son independientes, porque el resultado de lo que ocurre en primer lugar no influye en el segundo. Con lo que si yo quiero saber la probabilidad de sacar rey la primera vez y rey la segunda, al ser independientes haré la probabilidad de rey la primera vez por la probabilidad de rey la segunda vez. La primera vez, obviamente, la probabilidad de sacar rey es 4 entre 40 y la probabilidad de sacar rey la segunda vez es 4 de 40. Total, 1 partido por 100. Pero, si lo que tenemos es que no devolvemos la carta, nunca sabremos la probabilidad de sacar rey la segunda vez si no tenemos una información de lo que ha pasado. Porque si no sabemos lo que ha pasado la primera vez, no sabremos si quedan 3 reyes o 4 reyes. Es decir, este suceso depende de este. Los sucesos son dependientes y para calcular la probabilidad de 2 reyes sería la probabilidad de rey la primera vez, que esa obviamente la sabemos y sigue siendo 4 partido por 40, por la probabilidad de sacar rey la segunda vez sabiendo que ha salido rey la primera vez. Esta información nos permite saber cuál es la probabilidad. Si ha salido rey la primera vez, quedan 3 reyes de 39 y la probabilidad sería 3 partido por 39. Al multiplicar ambas, quedaría 1 partido por 130. En realidad sale 12 partido por 40 por 39, pero al simplificar nos queda esto. Bueno, y esto ha sido todo. En realidad, toda la probabilidad condicionada lo que nos va a servir, como he dicho al principio, es para calcular la probabilidad de la intersección. Más desarrollado aparecerá posteriormente el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, pero eso será en otro vídeo que vendrá mucho más adelante. Espero que os haya gustado, like, favoritos, suscribíos y os espero en el próximo vídeo de El Jaria. Hasta luego, adiós.